Hola, pues regresamos al escenario del área comercial con nuestros aliados comerciales, pero en esta ocasión tenemos a un aliado no tan comercial, pero sí un cronista, que esa palabra es bellísima, sobre todo en una ciudad como la nuestra. Desafortunadamente traemos un tema, y está mal que diga desafortunadamente, porque más bien deberíamos de hablar del tema, deberíamos de desmitificar el tema de los sismos, y él es un cronista sobre este tema, es cronista investigador. Nos acompaña Iván Salcido. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un tema que nos llega, que nos duele, pero sobre todo para contrarrestar estos efectos hay que estar informados. Primero que nada, Iván, platícanos por qué nace este interés con el tema. Pues mira, yo soy arquitecto, me gusta la arquitectura. Desde que yo viví el sismo del 85, estaba yo en la secundaria, me dio mucho miedo. ¿Y por qué me dio miedo? Porque no conocía del tema, porque no había información. En esa época estábamos verdaderamente desconectados del riesgo sísmico, a pesar de que ya había un antecedente en 1957 con un sismo que derribó al Ángel de la Independencia. Fue el 28 de julio de 1957, ahí vemos algunas fotos de lo que ocurrió. Casi nadie sabe nada de este sismo. Yo normalmente digo que es un sismo del que todo mundo habla, pero del que nadie sabe nada. Acabo de sacar una publicación que presenté hace unos 15 días, que es parte de una trilogía, pero todo esto fue luchando contra el desconocimiento del tema. Bien dicen por ahí que el desconocimiento nos hace caer nuevamente en los errores, y desafortunadamente hemos caído. Pero ¿cómo, además de los libros, que en un rato, bueno, vamos a hablar un poquito más de ellos, cómo empezar a tener la cultura, una cultura sísmica en una ciudad que desafortunadamente tiene todos los síntomas para caer y repetir el error? ¿Cómo empezamos a formarnos esa cultura? Pues mira, para poder tener una cultura de esto hay que conocer el riesgo, hay que conocer lo que ha sucedido antes, los desastres que se generaron, porque si no conocemos de esto, pues no sabemos a qué atenernos, ¿no? Entonces, pues esa es parte de este proyecto, es dar a conocer a través de la historia, a través de una investigación exhaustiva de las consecuencias, de las causas que generaron los 3 sismos más importantes en la historia de la Ciudad de México, para que nos sirva como una herramienta y hacer los ajustes necesarios, ¿no? Todos tenemos que hacer ajustes, la gente que construye, la gente que diseña, la gente que vive en la ciudad, todo el mundo tiene que hacer poner su granito de arena para evitar que esto suceda en el futuro. Claro. Le voy a pasar aquí un micrófono, a ver si alguien nos puede ayudar, porque el tema hay que ampliarlo. Mira, tengo del sismo de 85 en mis archivos unas 800 fotografías que te las ofrezco gratuitamente, pero tú las copias para que aumentes tu acervo. Muchas gracias. Y esto fue muy interesante porque me las pidieron en Marsella, y en Marsella di muchas clases de esta exhibición, de este sismo, e hicimos un intercambio con las escuelas del Politécnico, con Marsella. Eso te lo ofrezco porque de ahí nació probablemente las nuevas especificaciones y las nuevas reglas contemporáneas para lo que va a pasar ahora. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, arquitecto, qué bueno. Gracias por la participación, y quien quiera preguntar, tenemos aquí un experto sobre el tema. Debería de ser una conferencia magistral esto, porque necesitamos ampliar nuestro conocimiento, como decíamos, para no caer en el error, pero sobre todo para hacer innovaciones o tener innovaciones sobre el tema. Bien lo decían en un comentario hace un rato, no podemos ante estos eventos seguir proyectando igual, no podemos seguir pensando igual. Entonces, aquí Iván nos tiene una trilogía sobre el tema en donde podemos ampliar nuestro conocimiento. Platícanos, ¿qué traen los libros? ¿Cómo le entras a un tema tan complicado? Pues mira, primero fue cuestión de investigar sobre el tema. 85 fue el inicio de esta trilogía, fue el sismo que a mí me tocó,
Y entonces estuve investigando, platicando con la gente, sacando testimonios, tomando fotos. Es un libro que me llevó 9 años de trabajo, ya tiene 2 ediciones. Y fue tan interesante que la segunda edición ya me la prologó Jacobo Zabludowski, le interesó mucho el tema. Entonces, al estar investigando sobre esto, me di cuenta que había un antecedente en la Ciudad de México que fue el sismo del Ángel. Y en esa época ocurría algo muy particular. Se creía que el subsuelo blando de la ciudad amortiguaba las ondas sísmicas. El Valle de México ha sufrido sismos en toda su historia, hay registros desde los aztecas de que ocurrían estos sismos, pero nunca había habido daños tan graves. Realmente el sismo del 57 es el que nos reveló que había un riesgo, pero esto fue después del sismo. Antes se pensaba que el subsuelo blando de la ciudad amortiguaba las ondas sísmicas y por eso no ocurrían grandes desastres como en Yokohama o en San Francisco, que fueron destruidos a principios del siglo XX. Pero bueno, llega el sismo con una magnitud que nunca había ocurrido en la ciudad, hay daños, hay edificios derrumbados y entonces la gente se pregunta ¿qué pasó? Se supone que la ciudad era segura. Se hizo un estudio de algunos edificios en Acapulco con características similares a unos localizados en la Ciudad de México, de la misma altura, del mismo sistema constructivo, pero en Acapulco, más cercano al epicentro, no hubo daños, y en la Ciudad de México sí. Entonces dijeron, a ver, aquí está pasando algo. Se dieron cuenta que el subsuelo no amortiguaba, sino que al contrario, amplificaba las ondas sísmicas. Ahí nos dimos cuenta que vivíamos en un lugar potencialmente peligroso contra los sismos, pero ¿qué pasa? Pasan 28 años y esa información nunca permea a la población. Nunca nos enteramos de que esto podía ocurrir en la Ciudad de México. Y es cuando a mi generación nos toca el 19 de septiembre un terremoto de mucha mayor magnitud. Las normas de emergencia que surgieron después del sismo del 57 nos prepararon para un sismo de características similares, pero llega un sismo de mucha mayor magnitud que nos hace darnos cuenta que éramos completamente vulnerables, pero la generación, mi generación que vivió ese terremoto, teníamos completamente olvidados el sismo del 57, 28 años habían pasado, y esto se vuelve cíclico porque en 2017 vuelve a ocurrir. La generación de 2017, los jóvenes que no vivieron 85, con los que incluso yo tuve cercanía en escuelas y en colegios de ingenieros y en todos lados donde doy mis pláticas, estaban completamente ajenos. Ellos ya veían el 85 como yo vi el 57, como algo lejano, que había sido la excepción de la regla y que no les afectaba. Híjole, está. Sí. Adelante, adelante. Quiero decirte algo fundamental respecto a lo de los sismos de los sismos esos que están planteando. Nosotros observamos con un grupo de técnicos las zonas donde había sido la mayor afectación. Y te quiero decir que el metro debilitó la tierra y la mayoría de los edificios caídos es alrededor de la línea del metro. ¿Me entiendes? O sea, y eso, el equilibrio de las fuerzas de resistencia de la tierra fueron unilaterales nada más por un solo lado, y por el otro lado no había nada. Entonces, esos estudios son realmente fabulosos y vale la pena recordarlos para que las nuevas líneas del metro, bueno, tengan la precaución de resistir los empujes, ¿no? Por eso se inventaron los muros Milán, que tú te has de recordar. Muy bien. Disculpa. Muchísimas gracias. Justamente lo que nos comentan y lo que mencionaba la arquitecta Susana, de que cada vez la ciudad va teniendo más importancia y más plusvalía, es incongruente no voltear a ver estos efectos para que realmente la ciudad sea realmente de una plusvalía mayor. Entonces, el comentario que nos hace debemos de tener en cuenta qué nos va a hacer más vulnerables para entonces poner más inteligencia y más artilugios. Los arquitectos somos muy buenos en eso, pero sobre todo, pues bien nos comentabas,
conocer el tema y sobre todo, bueno, hay una tendencia, bien comentabas, que nosotros no hemos, en el 85 no volteamos a ver lo que pasó en el anterior y en el del 2017 quizá no volteamos a ver lo que ya nos había pasado. ¿Cuál es la tendencia? Porque me imagino que los estudiosos de los temas pues pueden ir previniendo todo esto y sobre todo, ¿cuáles podrían ser las respuestas arquitectónicas al tema? Pues mira, lo primero para poder construir de manera segura es entender qué hacen las ondas sísmicas en el subsuelo de la ciudad. Cuando viene un sismo de la costa, recorre más o menos 300 kilómetros para llegar a la ciudad. Las ondas sísmicas traen un periodo de 2 segundos que afecta a los edificios entre 8 a 15 pisos, son los edificios que se mueven más. Cuando viene un sismo cercano como el del 2017, las ondas vienen más pegadas, las ondas sísmicas, traen 1 segundo. Entonces, esas afectan a los edificios de menor altura. Digamos, en la costa es frecuencia baja, afecta a estructuras altas. Cuando vienen cercanos, epicentro cercano, son frecuencias baja, frecuencia alta, que afecta a los edificios bajos. Cuando tiembla, no todo se mueve igual. Dependiendo de la altura, ¿sí?, y de la distancia del epicentro, vemos los edificios que se mueven más. Entonces ahorita la lección es, cuando viene un sismo de la costa, que son los más peligrosos, son los sismos de subducción que traen mayor magnitud, a magnitud nos referimos a la energía liberada. Entonces esos edificios entre 6 y 15 pisos son los que se van a mover más. Ahora pensamos que la ciudad tiene 3 tipos de suelo, lo sabemos después del sismo del 57, entonces los edificios que están sobre zona blanda y zona de transición son los más peligrosos, y sobre todo los construidos antes de 1985. El reglamento de construcciones ha ayudado a que se protejan los edificios, lo vimos en el 17, solo un edificio nuevo, completamente nuevo, con el reglamento actual, se derrumbó. Entonces, en ese lado estamos en el camino adecuado. El problema es todos los edificios construidos antes del 85, que van a sufrir con cada sismo que venga de la costa. Y sabemos de un sismo, un potencial sismo, que se puede detonar en el corto o mediano plazo, venido de la brecha de Guerrero, que es una franja que se encuentra entre Acapulco y la población de Papanoa, muy cerca de Zihuatanejo, donde no ha temblado en 108 años. Y según sé, y tú me aclararás el punto ignorante, pero debería de estar temblando constantemente a una dimensión baja para que estemos, digamos, protegidos, liberados. Mira, hice un conteo con este libro del sismo del 57 que acabo de sacar, un conteo de más o menos qué tanto tiembla en México. Más o menos cada 28 años hay un sismo de magnitud 8, cada año y medio hay un sismo de magnitud entre 7 y 7.9 en el territorio mexicano, cada año y medio. Y sismos entre magnitud 6 y 6.9, hay un sismo cada 0.54 meses. O sea, casi cada semestre, es el promedio en 119 años, de que hay un sismo de esa magnitud. Entonces imagínense a lo que nos enfrentamos. O sea, ya de hecho el último sismo mayor de 6 ocurrió el 16 de febrero del año pasado, entonces incluso ya se tardó el sismo, no ha llegado, a eso nos enfrentamos. Y digo, en lugar de tener miedo al tema, hay que estar preparados al tema. Así es, de nada nos sirve escondernos y pensar que esto no ocurre, que no estamos en peligro. Al contrario, hay que saber a lo que nos enfrentamos, porque si no lo entendemos así, el sismo siempre va a ir un paso adelante. Claro, y bueno, nos da cierta seguridad diciéndonos que el reglamento de construcciones sí está respondiendo a eso, pero además, ¿qué otras normatividades, y aquí vamos a entrar un poquito a tu libro, qué otras normatividades debemos de aplicar en el diseño, en la estructura, en las ingenierías propiamente, además del reglamento y esto, tus libros? ¿Cuál es la bibliografía que pudiéramos tomar? Mira, la bibliografía es muy grande porque no son libros técnicos. O sea, hay cuestiones sísmicas, cuestiones de reacción de los edificios a los sismos, cuestiones de contabilizar los daños de cada uno de los eventos, pero también
aquí lo que se trata es de ver cómo afectó a la sociedad, la reacción de la sociedad civil, la reacción de los de rescate, los testimonios. Hay una enorme cantidad de imágenes en estos libros de antes y después del sismo. Y bueno, aquí lo importante es saber cuáles fueron los edificios que más sufrieron en un sismo. En los 3 terremotos, 57, 85 y 17, los edificios que más sufrieron fueron los que están en esquina. ¿Sí? Otro son los edificios que tienen piso blando. ¿Sí? Que tenemos un edificio muy cerrado, muy rígido, pero que la planta baja la usamos de estacionamientos, que está parado sobre unos palitos, unas columnas, y tenemos el piso. Normalmente ese nivel trabaja como un fusible. Ahí es donde se rompen y se sientan. Hay innumerables ejemplos de edificios de esquina, como este es Gabriel Mancera y la calle de Escocia. Era un edificio de esquina que se derrumbó, y a una cuadra hubo otro edificio de esquina que se derrumbó también. Este es Laredo y Ámsterdam, otro edificio de esquina construido antes de 1985. Entonces, ejemplos hay 1000. Los edificios que no son simétricos sufren más ante los sismos. ¿Sí? Los edificios de alturas medias sufren con edificios que vienen, con sismos que vienen de la costa. Y entonces así vamos en los libros describiendo por qué se cayeron, y sabemos que se van a seguir construyendo, pero necesitan tener especial atención cuando se levanten ese tipo de inmuebles. Claro, y nos lo mencionaban hace un rato en la participación del público. No es posible que ante estos hechos sigamos diseñando igual. Entonces, en los libros, con todo esto que trae, pues obviamente deberíamos de poner más atención en eso que comentas. Digo, esto es muy sencillo. La planta de estacionamientos como que parece que nos provoca más daño. Bueno, pues diseñar de distinta manera. Es aquí donde esta plática toma mucha relevancia con el tema del Congreso, que es innovación y bienestar. Estamos muy enfocados en la innovación, en cómo traer cosas nuevas, cómo ser lo último, pero ¿dónde está el bienestar? ¿Cómo protegemos el elemento más importante de la arquitectura, que es el ser humano, ¿no? Bueno, pues esa es otra parte que tienen estos libros. Cuando falla la protección civil, cuando falla la ingeniería, la arquitectura, los reglamentos, viene una afectación a la gente, y estos libros han sido un foro para que esa gente que salió afectada platique su historia, platique lo que vivieron cuando pensaban que vivían en un lugar seguro, ¿no? Entonces yo he platicado con gente que perdió toda su familia, perdió su patrimonio, perdieron todo, y son historias que me platican muy duras. O sea, yo te lo digo así, muy fácil, pero platicar con alguien que perdió en un edificio, en un derrumbe, a 7 hijos, no es fácil, ¿no? Me he llevado muchas experiencias, y bueno, yo trato de darles foro en estos libros. Eso es importantísimo, además de, bueno, la negligencia que a veces pudiéramos tener, pues encontrar estos testimonios creo que nos van a ayudar para realmente poner especial atención y cuidar todo lo que se nos ha venido repitiendo, tomarlo como un verdadero ejemplo y aplicarlo a nuestros diseños. Es una plática que no se debería de terminar así, desafortunadamente tenemos el tiempo contado, pero es muy interesante el tema, de verdad te felicito mucho. Fue un tema Gracias. nuevo, cuando me lo dijeron fue de cómo, de qué vamos a hablar, pero claro que de que hay Sí. de dónde cortarle. Entonces visítenlo, también está en un stand acá arriba. Creo que sería importante hubo mucha gente interesada, entonces sí sería bueno ampliar el panorama y sobre todo pues adquirir este tipo de libros que pues debemos de apoyar para que haya más investigación sobre el tema, ¿no? Entonces muchísimas gracias. Gracias. Iván. Sí.